El libro delle Atti degli Apostoli. El libro de los Actos de los Apóstoles, allí vemos que la iglesia Di pace, al principio tante volte habían tiempos de paz, cresceva in pace, la spirito del iglesia crecía en paz, la palabra del Señor se difundía, tiempos de paz. También habían tiempos persecuzione, de persecución, comenzando por la persecución a Esteban. Paolo, persecutore, convertito, anche lui, Después Pablo, perseguidor, tempi di persecuzione, arrepentido, es decir, tiempos de paz y tempi di tiempos turbamento. de persecución, tiempos de turbación. El argomento della prima lettura di oggi. Este es el argumento de la primera lectura de hoy, un tiempo Alcuni di noi, de turbación. scrivono gli apostoli, ai cristiani Hemos escuchado, escriben los apóstoles, sono venuti dal paganesimo. que Abbiamo saputo che algunos alcuni di noi, ai quali de non avevamo nosotros, dato a nessun incarico, quienes no les habíamos dado ningún encargo, los han alborotado con sus palabras, desconcertando sus ánimos. cosa era successo? ¿Qué había pasado? Cristiani che provenivano dai Estos pagani cristianos que provenían de los paganos hanno creduto in Gesù Cristo, habían creído en Jesucristo, ricevuto il battesimo, habían recibido el erano felici, avevano bautismo ricevuto lo Spirito Santo, y estaban felices, habían recibido el Espíritu Santo del paganismo etapa intermedia, al cristianismo, sin ninguna etapa intermedia. che si chiamano En i cambio, giudaizzanti, estos que se llaman sostenevano che non si poteva los fare questo. judaizantes, Se uno era pagano, primero doveva farsi ebreo, un buon giudeo, pensaban farsi que cristiano. primero se tenía que ser un buen judío y luego ser un buen cristiano. E poi questi cristiani non capivano questo, guarda, come noi siamo Estos cristiani di no seconda clase, entendía, non o si sea, può que passare nosotros somos dal cristianos paganesimo direttamente al de cristianesimo. segunda clase, es decir, que no podemos pasar del paganismo al cristianismo directamente. L'antica legge l'ha portata No a una es pienezza più que grande ancora. Jesús ha llevado Erano turbati el tante cristianismo a discussioni una fra loro, plenitud. no? E quelli che volevano questo erano gente che Ellos se dieron cuenta argomenti que pastorali, personas argomenti que con argumentos teologici, pastorales, teológicos, morali, incluso morales, sostenían que se tenía que hacer los pasos así. questo metteva in discussione Y esto ponía en discusión la libertà la libertad del Espíritu Santo, la gratuità la, della resurrezione di Cristo. la gratuidad Grazie. de la gracia de Cristo. Erano metodici Eran metódicos e anche rigidi. y también rígidos. Di questi De estos, Jesús aveva detto había ai dicho maestri, no? Dai dottori della legge, de sus maestros y doctores de la iglesia, cielo e mare per fare cuidado, il Spirito. que recorren cielo Trovato y mar para hacer proselitismo. Y cuando logran encontrar, più o meno così. los hacen. C'è Gesù nel capitolo 23 di Matteo. Questa gente che era ideologica, Esta gente que era ideológica, più che dogmatica, era ideologica. más que Avevano dogmática, ideológica, ridotto la legge, habían reducido il la dogma ley, a una el ideologia. dogma, a una Si deve ideología. fare questo e questo Se tiene e que questo. hacer esto, Una esto, lo religione di otro. prescrizione. Una religión de In cui prescripciones. questo toglievano Y con la esto libertà dello quitaban spirito. la libertad del espíritu.
E la gente che lo seguiva La gente que lo era gente seguía rigida, era gente gente che rígida, non si sentiva gente que adagio, no se sentía, non no se conosceva la gioia sentía del Vangelo, tranquilo, la no perfezione sentía la alegría del Evangelio, della strada per seguire Gesù la era la perfección rigidità. del camino Si deve fare para questo, seguir a questo, Jesús questo, era questo. rígida, seguir y hacer esto, esto y esto. Questa gente, Esta gente, questi dottori, estos doctores manipulaban las conciencias de los fieles e li facevano diventare y o los rigidi hacían o se convertirse ne en andavano. rígidos o se tenían que ir. Per questo Por esto, io mi ripeto e tante volte dico yo me repito che la tantas veces, rigidità digo non è del que buon la spirito. rigidez no es de un Che buen mette in espíritu, questione la gratuità porque della cuestiona redenzione, la gratuità gratuidad de la redención, resurrección la de Cristo. gratuidad de la resurrección de Cristo. E questa non è una cosa vecchia. Esto no es algo viejo. Durante la storia della Chiesa, Durante la historia de la Iglesia, esto se ha pensiamo ai repetido. pelagiani, Pensemos a los pelagianos, questi rigidi, estos rígidos, famosi. E anche famosos. nei tempi nostri Y también en nuestros abbiamo tiempos visto hemos alcune visto organizzazioni a algunas organizaciones apostólicas que parecían muy bien organizadas, que trabajaban bien, pero muy rígidos, uguali todos uno all'altro. muy rígidos, iguales unos a otros. Y Abbiamo después saputo hemos della sabido corruzione che que c'era allí dentro. dentro había mucha corrupción, incluso en sus Dove fundadores. rigidità non c'è lo spirito di Donde Dio. hay rigidez no está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es libertad. Sì. Togliendo la libertà. Estos querían quitar la libertad del Espíritu de Dios y la gratuidad de la redención. Per essere giustificati tu devi fare Para ser justificados, tú tienes que hacer esto, aquello. la giustificazione è La gratuita. La justificación es La morte e gratuita. la resurrezione di Cristo è La muerte gratuita. y la resurrección de Cristo es gratuita, no se paga, no se compra, es un don. Fare questo. È bella Y la estos strada, no? querían hacer Gli eso. apostoli si riuniscono in questo Los concilio apóstoles se reúnen en este consejo y al final escriben esa letra, esa carta que dice así: di non imporvi altro obbligo e metto questi obblighi più morali di buon senso, no? y les dicen, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, etc. Y al final, cuando estos cristianos que estaban turbados y alterados, reunidos en asamblea, recibieron esta carta y cuando la leyeron se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. La rigidità sempre ti porta al turbamento, ma questo non ho fatto bene allo scrupolo. Lo spirito della libertà evangelica ti porta del espíritu turbado al espíritu alegre. Y es esto lo que ha hecho Jesucristo con su resurrección, la alegría. No es una relación así, yo hago esto y tú me das esto. No, esto pareciera como si fuese un Señor comercial, en cambio no, es un Señor gratuito.
como hizo Jesús con los discípulos. Ustedes son mis amigos, Non vi chiamo servi, pero no los llamo siervos, los llamo amigos. non voi avete scelto me, Ustedes no me han elegido, yo los he elegido. Esta es la gratuidad. Signore, che ci aiuti. Pidamos al Señor que nos ayude a discernir los Gratità evangelica, frutos de la dei frutti gratuidad evangélica, della rigidità de los frutos non evangelica. E che ci liberi de la gratitud y no de la rigidez, di coloro y que nos libere de la fede, turbación de aquellos que sotto nos quieren prescrizioni, poner la fe bajo le prescripciones che non hanno que no senso. tienen sentido. Me refiero refiero a estas prescripciones que no tienen sentido, no a los mandamientos. Que nos libere de este espíritu de rigidez que te quita la libertad.